Bueno, buenos días. ¿Les tengo que decir de vuelta? ¿Repetimos? Buenos días. Bien, sí me gusta. Tenemos que estar contentos, alegres. Hemos adorado al Señor, hemos cantado a su nombre y tenemos el privilegio de abrir su libro. Le hemos manifestado hasta acá lo que nosotros sentimos. Ahora vamos a ver qué tiene Él para decirnos, por eso tenemos que abrir nuestros corazones. Hemos estado durante todos estos domingos analizando 2 Timoteo capítulo 2, y hay infinidad, o por lo menos una buena cantidad de aspectos de lo que pretende Dios que sea un discípulo de Él, lo que pretende Dios que sea un cristiano, perdón, lo que pretende Dios que seamos cada uno de nosotros. Ahora, es muy interesante porque el otro día estaba hablando con Lili y le digo, mira, en un pasaje tan breve, en relación a todo lo que la Escritura es, ¿cuántas cosas Dios nos dice sobre cómo tenemos que ser? ¿Cuánto más si agregamos todo el resto, no? Qué lejos a veces estamos de lo que Dios quiere que seamos. Ahora, yo no sé si ustedes escucharon esa frase, serás lo que debas ser o si no, no serás nada. Eso es lo que nos está hablando acá el apóstol, Dios a través del apóstol. No hay posiciones intermedias, el cristiano es o no es. No hay medias tintas, no hay grises acá. O serás lo que debe ser, un instrumento para la honra y la gloria de Dios, o ¿qué vas a hacer? Nada. Es muy duro. Y no podemos ser algo, y no hay un estado intermedio, no. La palabra de Dios me dice que no. Ahora, este concepto de ser es muy profundo, porque el hecho de lo que somos, la palabra de Dios a través de lo que pretende de nosotros marca un perfil de cómo debe ser un siervo y un discípulo. Y el énfasis lo hace en este verbo tan usado, el verbo ser. Lo usamos para definir o identificar algo. Soy hombre, sos mujer, es una mesa, soy bueno o soy malo, es un hipócrita. O sea que este verbo, asociado a lo que le agregamos, nos identifica o marca e identifica a la persona o cosa que queremos definir. Por eso nos habla justamente de la esencia. En filosofía, el ser es lo que llamamos la esencia o la naturaleza de algo. Es lo que marca y define su naturaleza y su esencia. Dios quiere que seamos instrumentos para su honra. Nuestra esencia y nuestra naturaleza debe ser esa. Cuando nos miran y nos definen y dicen es, tendrían que decir, Carlos es un siervo de Dios, Carlos es un cristiano. ¿Por qué? Porque ven en mí una persona que es un instrumento para la honra y la gloria de Dios, una persona que refleja la gloria de Cristo, una persona donde está, marca la diferencia. William Shakespeare en Hamlet, ¿se acuerdan lo que dijo cuando tenía la calavera en la mano? El gran dilema, ¿no?, del ser humano. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Y yo me pregunto, qué importante que es esto, pero ¿sabemos lo que somos? Un síntoma de cuando el chico o la chica deja la adolescencia es cuando empieza a poder contestar esta pregunta. Empieza a definir y darse cuenta de su identidad y de qué es. Porque el hecho de ser me habla también de un proyecto y un propósito de vida. Yo no sé si ustedes, por lo menos, yo hace rato que no lo escucho eso, pero cuando yo era chiquito se utilizaba mucho. ¿Qué querés ser cuando seas grande? Bombero, policía, médico, no sé, había tantas cosas que decíamos. Pero el hecho del querer ser me manifiesta un proyecto de vida, un propósito en la vida. Enfoca mi energía, mis recursos hacia tratar de ser algo. Quizás lo más importante para tu vida es ser un buen padre, una buena madre, un buen trabajador, un empresario exitoso, un profesional aclamado. Me parece muy bien todo eso.
Pero el primer deseo que tiene que tener todo cristiano es ser un instrumento para la honra de Dios. Es ser un instrumento. No hay cosa más noble, más sublime en la vida que poder ser un instrumento para la gloria de Dios. Eso nos enmarca, nos define y es vital para tu vida y para la mía. Porque ¿sabes qué? Si nosotros no somos cristianos, no vivimos de acuerdo a los requisitos, los presupuestos y los deseos que Dios tiene para nosotros, vamos a hacer nada, nada. Serás lo que debas ser, o si no, no serás nada. Podrás tener mucho éxito en muchos aspectos de la vida, pero vas a perder lo más importante, que es la esencia y el propósito para el cual Dios te creó. Y Dios te creó con un solo propósito: ser para la gloria de su nombre, ser para su honra, ser un instrumento en sus manos para la gloria de Dios. Vamos a leer el pasaje que hoy nos ocupa. Abrimos nuestras Biblias en 2 Timoteo capítulo 2 y creo que todo este capítulo nos habla de eso. Habíamos visto de qué quiere, Dios quiere que seamos esto, aquello, lo otro. Y llega a este punto en el verso 20, cuando nos dice lo siguiente, 2 Timoteo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, uno para usos honrosos y otros para usos viles. Utiliza otra metáfora el apóstol. Y acá en esta metáfora, que está íntimamente relacionada con lo que viene explicando sobre los falsos profetas, sobre Himeneo y sobre todas estos aspectos sobre los cuales muy bien nos compartió la palabra y los detalló Ezequiel. Pueden volver a escuchar el mensaje de Ezequiel en el canal de YouTube, que nos habló de la importancia de trazar bien la palabra de Dios. Y todos estos falsos profetas que conviven en el seno del cuerpo de Cristo. Ahora, la pregunta o la objeción que podríamos hacer: ¿cómo explicamos o cómo se explica la existencia de estos herejes y charlatanes en la iglesia? ¿Cómo podemos explicar la existencia de un Himeneo o un Fileto? Y quizás tendríamos que pensar que en el concepto bíblico eso es la iglesia. La iglesia es una mezcla de personas con diferentes intencionalidades. Lo conforman hombres y mujeres de diferente tipo y con diferentes intenciones a veces. Pero quizás hay un dicho en español que dice: hay de todo en la viña del Señor, lo habrán escuchado. Y no deja de tener un asidero bíblico. Si vamos al Evangelio según San Mateo, y vamos allí al capítulo 13, vamos a encontrar la parábola del trigo y la cizaña. Y se acuerdan que dice que en el campo crecen juntos el trigo y la cizaña. Cuando se siembra, y en un primer momento hasta se asemejan, con el tiempo se van mimetizando unos con los otros, sobre todo la cizaña, y empieza a crecer, y dice que los siervos le dicen al amo: bueno, vamos a arrancar la cizaña. Y el amo le dice: no, no, mira, no la arranques, porque quizás cuando arranques la cizaña puede ser que arranques también el trigo. Déjalo ahí. Ya va a venir el Señor en su momento y va a separar unos de otros. Aquellos que son instrumentos de honra y aquellos que son instrumentos para usos viles. Cada uno tendrá su final. También recordamos la parábola de la pesca. Y si vamos o recuerdan en Mateo 13, habla también en esta parábola que cuando barre la red
recoge todo tipo de peces. Y así es la iglesia de Jesucristo. Así es la iglesia del Señor. Por eso, en este hecho de la cizaña, del trigo, de las diferentes calidades de peces, en estos vasos de honra y estos vasos de deshonra, o en este caso que son instrumentos para honra o instrumentos para deshonra, no es dado a nosotros el juzgar, sino Dios es el que juzga y Dios es el que aparta. Con el tiempo, muchas veces por los frutos los conocemos. Ahora, sin ocupar tanto tiempo en este aspecto, porque quisiera dedicarme más a lo que nos compete, que es instrumentos para honra, Dios nos aconseja acá algo en la palabra de Dios. Dice, si querés ser un verdadero instrumento de honra, tenés que tomar una actitud ante estos vasos de deshonra o estos utensilios de deshonra. Y la actitud que tenés que tomar es limpiarte de esto. Estos instrumentos de deshonra son los que critican, son los que hacen daño al cuerpo de Cristo, son los que siembran falsas doctrinas, son los que chusmean, son los que causan divisiones. Y hay una palabra muy fuerte que utiliza el apóstol en los versículos anteriores, es como una gangrena. La gangrena es algo que cuando se manifiesta, cuando lo ves, cuando lo sentís, ya puede llegar a ser muy tarde. Porque te dejaste estar, porque no actuaste en el momento. Y la gangrena parte del interior del cuerpo, lo va deteriorando y lo destruye. Por eso, la palabra de Dios dice que si damos lugar a estas cosas, estamos dando lugar a una gangrena que corrompe el cuerpo y que lo infecta, que lo lastima, que lo enferma. Y muchas veces hemos visto, y en muchas iglesias, que las causas de esta gangrena son irreparables. Divisiones, enemistades. Tenemos que tener mucho cuidado ante esto. No tenemos que dar lugar a estas cosas y limpiarnos. Cuando vienen con chismes, con críticas, limpiate, sacalo de vos. Cuando ves que hay esas doctrinas raras, eso que no te cierra, sacalo de vos. Quizás haya personas que estén viendo este video en el canal de YouTube o lo vean más adelante o en otro momento. Y yo quisiera que te preguntes cómo es la enseñanza bíblica en tu iglesia. Quizás sin querer, aquellos que están enseñando en tu iglesia son como Himeneo y Fileto. Son personas que con su enseñanza confunden a los cristianos. Quizás a vos hace tiempo que no te cierra lo que escuchás, que hay algo que te incomoda. Clama a Dios, pedí la guía del Espíritu Santo. Señor, mostrame dónde tengo que ir. Señor, ayúdame a buscar una iglesia que enseñe la palabra de Dios. Le decía recién a un hermano que hace 104 años que esta iglesia no se ha movido de la sana doctrina. Si vos hubieras venido hace 40, 60, 70, 100 años atrás, te ibas a encontrar la misma línea doctrinal, porque no la hemos variado, porque no la hemos cambiado, porque guardamos la sana doctrina. Dice que estos vasos de deshonra están destinados, instrumentos o utensilios, objetos, a usos viles. Y esos usos viles son quizás juntar desperdicios, basura. Entonces, Dios me dice que tengo que apartarme, que tengo que limpiarme de ellos. Y dice más, cuando viene el fuego, y el fuego quizás podamos tener esa imagen maravillosa que tuvimos cuando estuvimos estudiando toda la serie de las iglesias de Apocalipsis, que el Señor se presenta como un hombre con ojos como llama de fuego. ¿Y se acuerdan que les dije que es esa característica de juicio del Señor, que penetra con su mirada, que mira lo profundo del corazón, que discierne las intenciones? Y esa mirada, ese fuego de juicio del Señor, cuando el vaso de honra o el utensilio de honra y el utensilio de barro y de madera son sometidos al fuego, tienen dos efectos diferentes. La madera se quema, el barro se resquebraja. Y eso muestra la temporalidad, la mala calidad del producto.
Pero cuando nosotros sometemos al fuego al oro y la plata, vemos que se purifican. Se quema la escoria y salen más brillantes, con mucho más valor y mucha más honra. Eso es lo que nos está hablando aquí este pasaje. Tenemos ante estos instrumentos de usos viles, nos dice la palabra de Dios, limpiarnos y dejarlos de lado, no contaminarnos. Pasemos un poco al tema de los utensilios de honra, que es el tema que nos ocupa hoy. Tanto el oro como la plata en la palabra de Dios tienen una profunda relación con la redención, con la salvación, y el oro con la divinidad. Y es lo que estos instrumentos de oro se caracterizan. Son personas que han sido salvas, redimidas, donde el Espíritu Santo mora dentro de ellos y su propósito debe ser y es honrar a Dios. Y esto recibe el agrado de Dios. El Señor nos dice en su palabra que Él ha de honrar a los que le honran. Si vos no honrás a Dios, Dios no te va a honrar a vos. Ahora, quizás si fuéramos a la construcción del tabernáculo, ahí en Éxodo 37 y 38, vamos a poder encontrar un poco el simbolismo, la tipología de estos elementos, ligado también a la persona de Cristo, pero muy relacionados, como le dije, con nuestra salvación, con nuestra redención y con esa divinidad que hay dentro de cada uno de nosotros. El libro de Colosenses nos dice que el Señor habita en parte dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué dice? Plenamente, en plenitud. La presencia de Dios es plena en cada uno de nosotros. Por eso no tenemos que pedir una llenura secundaria, terciaria o en partes. Dios ocupa nuestro ser, Dios se hace presente plenamente. La palabra es pleroma ahí en el griego, en plenitud dentro de cada uno de nosotros. Y se manifiesta a través de la medida que nosotros le permitamos. Cuanto más limpios seamos como utensilio, más el Señor nos va a utilizar para su gloria y más vamos a mostrar la gloria de Dios. Creo que, o resumiendo un poco todo este concepto, ¿no? En la iglesia hay dos tipos de personas. La iglesia está compuesta por dos tipos de personas. Están aquellos cuyas vidas honran a Dios y están aquellos cuyas vidas no honran a Dios. Miren, hay un texto muy interesante en Deuteronomio 8:2, del cual yo he predicado varias veces, que habla del pueblo de Dios en el desierto. Y dice allí algo muy interesante: los probé y los afligí durante 40 años en su paso por el desierto, con un propósito: ver qué había en sus corazones, poner a prueba sus corazones. Y miren, hermanos, creo que la pandemia ha servido para esto. Considero que tuvo muchos efectos negativos en la iglesia. Pero amén de todo esto, ha tenido algunos efectos positivos. Ha separado un poco la cizaña del trigo. Creo que hemos visto como nunca a través de la pandemia que había en el corazón de las personas, que había en el corazón de los hermanos, muchos que se congregaban con nosotros, muchos que venían, pero cuando fueron sometidos a la prueba, como dice allí, la prueba, la angustia, todo aquello que implicó la pandemia, vemos que mostraron que había en su corazón. Y quizás mostraron que no eran instrumentos para honra, sino que eran instrumentos de deshonra. Hemos visto muchas personas que hoy no están. Por un lado me preocupa, pero por otro lado me doy cuenta que manifestaron tan solo lo que había en su corazón. Quizás tenían una idea confundida de que era la iglesia. Pero también pienso que este tema de la pandemia ha formado hábitos. Hermanos que no entienden la importancia de congregarse. Somos personas que estamos acostumbrados a los hábitos. Es así.
Cuando creamos un hábito, es muy difícil desarraigarlo. Y creo que nos hemos acostumbrado o habituado a mirar a la iglesia por TV. Y creo que esto ha hecho mucho daño también, pero ha manifestado lo que hay en el corazón de cada uno. El hecho de no estar el domingo en la iglesia, en esta reunión o en cualquier reunión de la iglesia, muestra que no entendemos lo que es la comunión, lo que es la importancia de la presencialidad. Y con esto no quiero criticar a ningún hermano que por alguna razón específica de salud, de edad o lo que fuere se quede en su casa. Por favor. Quizás esto lleve a un análisis profundo de cada uno y diga, ¿por qué no estoy yendo a la iglesia? ¿Por qué no estoy honrando al Señor congregándome? Quizás no me lo tengas que responder ni a mí ni a un hermano, sino a Dios. Sincerarte delante de Dios y preguntarte qué me motiva a no congregarme. Hay muchos asientos vacíos. Y yo sé que hay muchas personas que hoy están muy cómodas en sus casas, quizás ni siquiera viéndonos por TV. Entonces, creo que la iglesia está compuesta por instrumentos de honras, instrumentos de deshonra. Yo no honro a Dios quedándome en mi casa. Perdónenme si soy duro. Yo no honro a Dios, yo honro a Dios cumpliendo sus propósitos, congregándome, no dejándome de congregar como algunos tienen por costumbre. Cada domingo en este lugar se desata una batalla espiritual. Hay personas que vienen buscando de la palabra, hay personas que vienen buscando contención, hay personas que vienen cargando con sus pecados. Y nosotros como iglesia tenemos que estar presentes para ministrarles, para ayudarles, para contenerlos. Desde mi casa yo no puedo. Quisiera definir qué es honra. ¿Sabes qué es honra? Honra es darle valor a algo. Te lo voy a hacer más fácil. Cuando vos querés vender un departamento o un auto, ¿qué es lo primero que haces? Tasarlo. Llamás al tasador o las joyas. ¿Vieron que ahora está de moda en los programas de televisión? Si tenés un anillito, si tenés un reloj, andá. No voy a no voy a hacer la propaganda. ¿Por qué? Porque así el tasador le da el valor justo y sé lo que vale para mí. O quizás cuando me dice, mira, esto vale 50 pesos, digo, no, pues si para mí esto vale 2.000, sí, pero vale 50. Ahora, el honrar en el concepto bíblico es darle a Dios y al Señor el valor que corresponde. Honrar a Dios es valorar a Dios. Ahora, yo te pregunto cuánto vale el Señor para vos. Y saquémonos la máscara de la hipocresía, de Señor, te amo, Señor, sos lo más importante, Señor, déjalo de lado, sé sincero. ¿Vale el Señor para vos? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale cada gota de sangre que el Señor derramó en la cruz por vos? ¿Cuánto vale su sacrificio? Si le das valor, tenés que honrarlo. Tenés que ser un instrumento para la honra y la gloria de Dios. No hay posiciones intermedias. Tenés que honrarlo en tu trabajo, tenés que honrarlo en tu negocio, tenés que honrarlo con tus actitudes, tenés que honrarlo en el seno de la iglesia. La honra a Dios se manifiesta en todos los aspectos de nuestra vida, marcando la diferencia y dejando bien claro que somos cristianos. Y congregándote. Y congregándote. Dios te va a cuidar, congregate. A veces creo que estamos muy acostumbrados a honrar a Dios con nuestras palabras, pero no honrarlo con nuestras acciones. ¿Qué ven los demás cuando te ven? Si nosotros tuviéramos verdaderamente en alto el valor que le damos a Dios, lo que significa Dios para nosotros, nuestra vida sería completamente distinta. Dice que de esta forma, limpiándonos, honrando a Dios, somos santificados por Dios. Y hago una aclaración, un paréntesis. El único que puede santificar es Dios. Nosotros nos dedicamos, Dios santifica. Nosotros nos dedicamos a ser utilizados y apartados para Dios.
Dios nos santifica, dice, haciendo estas cosas. Y somos instrumentos agradables y honramos su nombre. El Señor nos dice en su palabra que hay buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ha preparado para nosotros un camino para la honra y la gloria de Dios, un propósito, un proyecto de vida. ¿Lo estás realizando? Porque si lo estás realizando, estás honrando a Dios. A Dios se lo honra con los bienes, se lo honra con la ofrenda, se lo honra con la participación, se lo honra con el servicio, con el ministerio. A Dios lo honramos con toda nuestra vida. Quizás el concepto más claro de adoración es Romanos 12:1, un culto racional de entrega a Dios en el altar del sacrificio, donde todas mis imperfecciones ante el fuego de Dios se queman. Me voy purificando, es progresivo, es dinámico. Y voy obteniendo más honra, porque cuanto más me purifico, más valor tengo. Ahora, hermanos, quiero cerrar este aspecto con esta pregunta. ¿Honrás a Dios? ¿Cuánto vale el Señor para vos? Tendrías que ser el mejor padre, el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor ciudadano, el mejor cristiano. Honrar a Dios es algo que se manifiesta en todos los órdenes de nuestra vida. ¿Y qué podemos decir de estos instrumentos de honra? Estos instrumentos de honra son los que tienen a Dios primero por sobre todas las cosas. Él es primero. Y todas las otras cosas se van sujetando y acomodando de acuerdo a la prioridad que le damos a lo que más vale para nosotros. ¿Hay algo que valga más que el Señor para vos? Y no me digas sí, no, porque no, a mí no me lo tenés que decir, decíselo a Él. Porque si vos me decís que sí, decíselo a Dios, no a mí. Yo te podría decir sí, yo no sé, yo no te podría decir sí. Porque quizás con mi vida no estoy demostrando que el Señor es lo que más vale. Si me preguntás si lo más importante en mi vida es el Señor, pero cuando lo tengo que demostrar, quizás no lo estoy demostrando. Es el que tiene a Dios primero por sobre todas las cosas. El que honra a Dios es aquel que tiene una relación fresca con el Señor. Una vida devocional, de oración, donde la palabra de Dios lo va limpiando, lo va ayudando a madurar, donde recibe cosas nuevas de Dios. Una persona que honra a Dios es una persona que sirve. Sirve a Dios, sirve a los hermanos en la iglesia y sirve a un mundo que se está perdiendo. Esa es la proyección del adorador, esa es la proyección de aquella persona que tiene a Dios primero y que tiene una vida de adoración. Es aquella persona que glorifica a Dios y bendice a los que le rodean. ¿Sos de bendición para los que te rodean? Son aquellos que sirven a Dios sin pretexto. Esto lo tengo que repetir. Sirven a Dios sin pretexto. Sirven a Dios incondicionalmente. No hay que tener que recordarles lo que tiene que hacer. No hay que decirle tenés que llegar temprano. No tenés que decirle en qué pueden ayudar, sino que tienen esa disposición a ayudar en aquellas cosas aún que va más allá de los dones con los cuales Dios los capacitó. Es esa voluntad, ese deseo de servir, de estar, de compartir, de cumplir, sin que nadie le diga nada. Porque no sirven a la iglesia de Floresta, no me sirven a mí, están sirviendo a Dios por sobre todas las cosas. Y Dios quiere que seamos los mejores siervos. No tiene que venir el pastor o el líder a decirte, mirá, llegaste tarde, tenías que hacer esto y no lo hiciste, no puedo contar con vos. No, tenés que ser una topadora. Cuanto más querés honrar a Dios, más involucrado en la iglesia tenés que estar. Hay quienes están esperando que termine este año para colgar los botines. Para decir, ya está, ay, terminará, ¿qué año? ¿Qué carga este año el ministerio? No serviste a Dios, no honraste a Dios. El servir a Dios no tiene que ser una carga, no tiene que ser un trabajo.
El servir a Dios te agota, el servir a Dios te afecta a veces hasta emocionalmente porque es arduo el trabajo. Se siembra con lágrimas, pero eso no quita que sientas el gozo de haberle servido, la alegría de ser parte. Podrás estar cansado. ¿Cuántas veces hemos llegado a casa agotados, cansados? Pero miramos para atrás un día de servicio en el cual personas han recibido a Cristo, la palabra ha sido predicada, hemos cumplido con lo que el Señor nos ha pedido que hiciéramos y hay gozo. Hay un gozo que supera el cansancio, la fatiga, el agotamiento. Pero a veces hay personas que toman las responsabilidades priorizando sus prioridades personales y no las que son del Señor. Mientras que no me afecte en mi estudio, en mi trabajo, en mi familia, en mi tiempo libre, puede ser que tenga tiempo para hacerlo. No, lo honrás a Dios así. El Señor quiere obreros a tiempo completo y no tenés que ser misionero para hacerlo. Es estar con esa disposición delante del Señor, en la medida de lo que puedo, Señor, en la medida de los dones y capacidades que tengo. Quiero servir, quiero ayudar, quiero comprometerme. Una persona que es un instrumento de honra es una persona que vemos que se capacita, que estudia, que quiere avanzar en la vida cristiana, que si tiene algún ministerio trata de optimizar sus conocimientos para servir con más efectividad al Señor. Instrumentos de honra, porque en una casa hay vasos que son utilizados o instrumentos o utensilios para honra y otros para usos viles. ¿Cuál querés ser? ¿Qué sos? Depende de cuánto honres al Señor. ¿Cuánto valga el Señor para vos? Quizás creo que el ejemplo mayor de un instrumento para la honra de Dios fue la persona del Señor Jesucristo. Samuel leyó Filipenses capítulo 2. Fue el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Vino a este mundo con una prioridad: servir a Dios y cumplir el propósito que Dios tenía para su vida, siendo Dios. Sufrió todo lo que comentábamos y hoy han comentado previamente en la cena del Señor que el Señor ha sufrido. Murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, derramó su sangre, fue despreciado, humillado, fue clavado en la cruz, cargó con mi pecado y el tuyo, derramó su sangre para que pueda ser limpios mis pecados. Fue un instrumento que honró y glorificó a Dios. La pregunta que yo me hago, ¿estoy dispuesto a ser como Cristo? ¿A perfilarme como Cristo? Tengo que estar dispuesto a dar todo. Tengo que estar dispuesto a entregarme, porque si no lo hago, nunca voy a ser un instrumento para su honra. Nunca. Y es muy triste el día que el Señor te llame a su presencia y tenga que quemar esas obras que dice que seno, madera, hojarasca. Y cuando pases por el fuego de la presencia de Dios y seas juzgado, ¿qué va a quedar? La salvación no la vas a perder, nos dice la palabra, en el tribunal de Cristo, pero ¿qué va a quedar? Quizás el Dios te diga, mira, tenía tantos planes y proyectos para vos, pero para vos yo no fui lo más importante. Vos no me honraste. Tu tasación dio mal. Para vos había otras cosas que valían más que yo en tu vida. Y así será nuestro destino eterno. Pero lo peor es pasar una vida sintiéndome fracasado al llegar. He visto muchos cristianos llegar al final de sus vidas y mirando para atrás y aún hablando con ellos, reconocer que estaban insatisfechos, reconocer que se sentían fracasados porque perdieron las oportunidades que Dios le había dado para honrarle. Algunos tuvieron ministerios que no estaban dentro de la voluntad de Dios.
Una vez un pastor me dijo, yo nunca tendría que haber sido pastor. Un misionero me dijo, yo nunca tendría que haber sido misionero. ¿Cuánto honras a Dios? ¿Tenés claro lo que Dios quiere para tu vida? Es buen momento para tomar una decisión. Y que mires aquel instrumento para que glorificó y honró a Dios como nunca, aquel utensilio, la persona del Señor Jesús. Y si todavía no le recibiste como tu Salvador, no le abriste tu corazón para que limpie tus pecados, para que ponga orden en tu mundo interior, para poder empezar a vivir una vida diferente con Él, limpio de pecado, pudiendo experimentar la plenitud y el gozo de su presencia, de su compañía, de su comunión, sanando tus heridas y empezando una nueva vida abundante en Cristo Jesús. Te pido que en este momento le digas, Señor, sálvame. Sálvame de la condenación eterna, sálvame de una vida sin Cristo, sálvame de lo que estoy viviendo, de este infierno que estoy viviendo en vida. Y le entregues tu vida al Señor, así como estés, para que Él la tome, la limpie, la transforme y te haga un instrumento para honra y gloria de su nombre. Vamos a terminar con una oración en este momento. Y sé que es un mensaje duro, pero no es mío, sino es lo que plantea. Yo cuando lo leí fue muy duro, digo, Señor, me hablas de vasos de honra y barros para usos viles. Y no quiero detallarles a qué se refiere específicamente esos usos viles, pero se lo pueden imaginar. Y digo, Señor, es muy duro lo que decís. Pero ¿saben qué? No hay posiciones intermedias. Serás lo que debas ser, o si no, no serás nada. Oremos.